En 1, 2. Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa, en las cuatro esquinas de la tierra. Sean ustedes todos Brujín Habaim, bienvenidos a esta noche de Rosh Hodesh. Como ustedes pueden observar, tenemos el mes quinto, entramos al mes quinto del calendario hebreo desde el primer mes, dado en Éxodo, capítulo 12, verso 1, y recibe por nombre Af, que se compone de las letras Aleph, Bet, las dos primeras letras del Aleph, Bet, que es la número 1, y la letra Bet, la número 2. Más adelante vamos a ver algunos detalles acerca de estas letras y qué nos arroja para este precioso mes que se avecina. Como ustedes pueden observar también, amados hermanos, detrás de mí tengo la primera raya que da la luna de su iluminación y de esta manera se determina el mes hebreo, ¿ya? La primera raya de iluminación de la luna después de su ciclo, entonces se declara el nuevo mes. Shalom. Si cerramos los micrófonos, por favor. Shalom, hermana, bienvenida. El mes de Av, amados hermanos, en el calendario hebreo corresponde al quinto mes, desde el punto de vista de la mención de la Torá, como está mencionado. Gustavo, se te fue el volumen. Bueno, el mes de Av, amados hermanos, en el calendario hebreo corresponde al quinto mes, 5 libros de la Torá. Desde el punto de vista de la mención de la Torá, como está mencionado a partir del mes de Aviv, en Shemot capítulo 12, verso 1, que dice, el Eterno habló a Moshe y le dijo, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces, a partir de ese mes que fue en la primavera, comenzamos a contar hasta ahorita, que es el quinto mes, y recibe el nombre de Aviv. Y es el 11º mes en lo que tiene que ver con la cuenta de los años a partir de la aparición de Adán en la tierra. ¿Ya? Como casa de Judá comienza con el año civil, comienza en Rosh Hashanah, en el 7º mes de Tishri. ¿Ya? El nombre que se le asignó al mes de Av proviene del antiguo acadio, Abu, que significa cáñamo, cañas o juncos que eran recolectados y cosechadas por esta época en el antiguo Babilonia, ¿ok? Entonces de allí viene. Ustedes saben que la mayoría de los nombres del calendario hebreo pues no tenían nombre, era primero, segundo, tercero, cuarto, pero después del cautiverio de Babilonia vinieron a ser insertados estos nombres. Aquí tenemos el calendario hebreo, entonces ustedes pueden observar aquí marzo, abril, tenemos Nisan o Aviv, que es el primer mes, según Éxodo capítulo 12, verso 1. El segundo mes, Iyar o Sif, que también recibe el nombre en la Biblia. Tercer mes, que es Sivan. El cuarto mes, Tamuz. Y el quinto mes, aquí, Av, entre julio y agosto. El sexto mes, Elul, y Tisri, el mes séptimo, según Éxodo 12. Pero Casa de Judá comienza a contar de aquí, amados, y viene siendo el 11º. Este mes viene siendo el 11º aquí. Vamos a ver si puedo. No. Tisri 1, Hesban 2, Kisle 3, Tibet 4, Shevat 5, Adar 6, Nisan 7, Iyar 8, Sivan 9, Tamuz 10 y Av 11, según el calendario civil. Bueno, este es el mes en el que ocurrieron las dos destrucciones del gran templo. Por ello es el mes que representa la separación de Elohim y el dolor del hombre. Su nombre Av, Aleph Bet, significa padre en hebreo y deriva de la raíz hebrea que significa querer o desear. Hace alusión a la presencia de Yahweh en el mundo, tanto del dolor como de la consolación. Es él, o sea, el Eterno, quien permitió que los templos fueran destruidos. Av nos enseña que todo lo que sucede viene de su mano y por eso es para bien, como nos dice Romanos 8:28. Todos conocemos ese verso en Romanos 8:28. A ver si lo tomamos aquí. Romanos 8:28. Estas hojitas son muy delgadas.
Dice, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, amados, a nosotros todos nos han pasado situaciones y sabemos que ellas, de todas nos ha sacado el Eterno. Aún si estás pasando por situaciones, estamos pasando por situaciones, sabemos y tenemos la certeza, como dice Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Esa certeza de que Él nos ha ayudado, nos ha levantado y nos ha permitido llegar hasta hoy a través de cualquier circunstancia y problema en la vida. Casa de Yahudá realiza, por ejemplo, en estos días de este mes, en este mes, los 2 días más destacados son el 9 de Av y que se le llama Tisha B'Av, en donde se recuerda la destrucción de los templos con un ayuno que dura 25 horas, tal como es el ayuno de Yom Kippur, rezos y luto. Y el 15, otra fecha muy importante para la casa de Judá, es Tu B'Av. Es uno de los días más alegres para el judaísmo, en el que se recuerdan varios eventos que causaron unión en el pueblo y 2 tradiciones ancestrales. Acontecimientos de este mes, los más importantes, por ejemplo, el 1 de Av, Aarón, el primer sumo sacerdote, fallece en el 1274 antes de Mashiach. Murió de 123 años, en el 1, 2 y 3, la Aleph Bet Gimel, ¿sí? Las letras de la edad de años, en el año 2487 desde la creación. 1 de Av, también Ezra y sus seguidores llegan a Israel en el 348 antes de Mashiach. El 9 de Av, una de las fechas más importantes, dice que es la primera tragedia, la generación del Éxodo condenada a morir en el desierto. Ya lo vimos en la Parashá, donde el Eterno dice, esta generación no va a pasar, no va a llegar. Eso fue en el 1312 antes de Mashiach. La gente empezó a llorar y a quejarse amargamente diciendo que hubieran preferido quedarse en Egipto. ¿Se acuerdan? Comenzaron a murmurar de la comida, del pan, del maná, se quejaron delante de Elohim. Y por esa razón, el Eterno entonces decretó que no podrían entrar a la tierra. Eso fue un 9 de Av. Y fueron condenados a vagar 40 años por el desierto. Acontecimientos también el 9 de Av. Segunda y tercera tragedia es la destrucción de los 2 templos sagrados en el 423 antes de Mashiach y en el 69, ¿sí? Cuando Tito, el general de los romanos, destruyó el templo. Ambos, el primer y el segundo templo que se encontraban en el centro de Jerusalén, fueron destruidos el 9 de Av. Así que esta fecha no se nos olvide. Cada vez que vamos a celebrar, año tras año, sabemos que estas cosas son importantes. Realmente no tenemos que saber todo, pero conceptos que se destacan en cada mes, ¿ok? El primer templo a manos de los babilonios en el 3338, 423 antes de Mashiach, desde la creación, y el segundo a manos de los romanos en el 3829, en el año 69 después de Mashiach. Amados, el ayuno de Tisha B'Av, del 9 de Av, es uno de los días de ayuno mayor, es decir, como el de Yom Kippur. Es observado de crepúsculo a crepúsculo y es el segundo de los ayunos listados en el libro de Zacarías, llamado el ayuno del 5º mes. Y me gustaría, después de la reflexión, si tenemos oportunidad para que el pastor nos dijera por qué nosotros no celebramos este ayuno. En Zacarías 8:19, si está en la palabra. Son 4 ayunos que se mencionan, o 4 ayunos de diferentes meses, y entre esos está este del mes de Av. Acontecimientos también, el 15 de Av terminan las muertes en el desierto. Tras 38 años de vagar en el desierto, finalmente las muertes de la generación del Éxodo terminaron el 15 de Av. Por fin había surgido una nueva generación suficientemente fuerte para ser liderada por Yahushua, ¿sí? El sucesor de Moshe. En la parasha pasada vimos que Moshe clama al Eterno por un sucesor. Moshe no le dijo, aquí tengo a mis hijos, o aquí tengo a este que ya lo conozco, o aquí este que me pidió palanca. No, él dijo, Padre Eterno, ahora que yo sé que no voy a entrar a la tierra, yo te pido que seas tú quien asignes una persona. Y eso es lo bonito de Moshe hasta el final de su vida. Para reconquistar la tierra, ¿no? Con Yahushua. El 15 de Av también tenemos las tradiciones de celebración. Se considera un día de alegría y de celebración, porque hay una tradición que dice el día de las hachas. Se hacían grandes celebraciones y comidas por haber concluido un acto sagrado.
lo que hacían era pues que se trabajaba en este tiempo para cortar madera para la construcción del templo. Entonces ya llegado este momento se cesaba el trabajo y se hacía celebración. En ella se acostumbraba romper las hachas como un acto simbólico. Esa es una de las fiestas del 15 de Av. Y la otra fiesta, y espero que las hermanas, pues que no se vayan a convertir a judaísmo, porque pues aquí dice que buscar pareja en este día, las hermanas que están solteras, se acostumbraba que en ese día las mujeres salieran vestidas de blanco y se hablara de sus virtudes para que consiguieran pareja, ¿ya? El Talmud, ¿ya? Uno de los comentarios del Talmud dice que este día las hijas de Yarushalayim danzaban en los viñedos y quien quiera que no tenía esposa iría allí. Era un día muy alegre. Bueno, saben que seguimos esperando de nuestro Adón Yahshua Mashiach por nuestras parejas, ¿sí? Que sean de Torah. Y Él nos la va a dar porque Él es fiel. El 15 de Av también se habla unión entre las tribus. En el 1228 antes de Mashiach, 574 antes de Mashiach y el 148 antes de Mashiach. En el año 1228 de la era antes de la era común, se levantó la prohibición de casarse entre tribus. Eso lo vimos también en la parasha pasada. Recuerdan que las hijas de Zelofejad, una aportación muy buena que escuchamos acerca de estas mujeres, que eran 5. El papá murió y entonces piden su herencia y a través de ese clamor se hacen nuevas leyes para lo de la herencia. Ellas reciben su porción y el Eterno destaca unas leyes para quién tiene derecho a recibir si no tiene padres, si no tiene hermanos, si no tiene varones, así sucesivamente. Y entonces, pues, dice aquí, yo no sé, esto tiene que ser una tradición, porque pues para abolir algo que el Eterno había implantado, dice que ya ahí dice que la herencia quedaría dentro de la tribu que pertenecía al padre y que las mujeres se podían casar, pero con los de la misma tribu. Pero aquí se habla de que en esta fecha se podía ya, o se abolió, se levantó la prohibición de casarse entre tribus. Durante varios años, esta ley fue respetada para evitar que las familias perdieran sus tierras. Cuando fue levantada, se consideró un día de fiesta. En el año 574 antes de Mashiach, los bloqueos a los caminos que prohibían a los ciudadanos del norte, o sea, del reino del norte, recuerdan a Jeroboam, él hizo unos bloqueos para que su pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. A los ciudadanos del norte a hacer las peregrinaciones debidas al templo fueron levantadas, o sea, estas provisiones fueron levantadas también en este 15 de Av. Jeroboam ben Nemat, rey del norte, fue quien la constituyó tras la muerte de Salomón, al dividirse la tierra de Israel en 2 reinos, reino del norte, reino del sur, casa de Israel, casa de Judá, casa de Efraín, casa de Judá. El 29 de Av es el último acontecimiento en este mes que se menciona. El segundo par de tablas de la ley son talladas en el 1313 antes de Mashiach, el último día de Av del año 2448 desde la creación. 1313 antes de la era común, Moshe talló por orden de Elohim 2 tablas de piedra para reemplazar las tablas divinas que Elohim Yahweh había dado a Moshe, y Moshe había roto al presenciar el pecado del becerro de oro 42 días antes. Entonces tengamos en cuenta eso, amados hermanos. Como leíamos al principio, el mes de Av se compone de las letras Aleph y Bet. Estas suman un total de 3 que nos arroja el valor numérico de la letra Gimel, esta letra que está aquí abajo. Y como podemos observar a su lado izquierdo de las pantallas, encontramos que la letra Gimel se refiere a un pie o a alguien caminando. También a un camello, y se escribe también con la letra Gimel la palabra Gamal, que es camello. Bueno, vamos a ver cosas interesantes acerca de esto. Gimel es un derivado de la palabra Gamal, que significa camello. Pónganle mucho cuidado a esto, lo bonito que el Eterno tiene en todo, en su creación, cómo conecta todo con la Torah. El camello tiene una gran capacidad de almacenar litros y litros de agua. Amados, esto representa la Torah, ¿sí? El agua representa la Torah en su cuerpo. Por lo que la riqueza del camello es el preciado líquido para sobrevivir. Ayer hablábamos, ¿quién puede sobrevivir sin agua? Tal vez 40 días sin comer, pero sin agua no creo que podamos pasar más de 8 días.
Solamente Moshe y nuestro Adón pudieron hacer este tipo de ayuno, ¿verdad? Pero es necesario, es esencial. Aunque hay unas especies de animales que pueden sobrevivir sin agua. Es tremendo. Pero de la mayoría, el 99% de la creación del Eterno, sin agua se marchita, se muere, se deshidrata, finalmente deja de existir. Ahora, de aquí también el significado de rico y de pie, por las largas distancias que puede recorrer el camello que viene cargado con su riqueza. ¿Cuál es esa riqueza? El agua de la Torá. Amados hermanos, el llamado en este mes de Av es que nosotros seamos como esponjas y bebamos como el camello. Un camello puede beber en 10 minutos más de 100 litros de agua. ¿Se imaginan? Y un camello bien sediento puede hasta 200 litros de agua, puede beber. ¿Sí? ¿Y cómo acumular? Acumular para tantos días. Dice que hasta 10 días puede caminar sin beber agua, porque ya la tiene ahí en reserva. Se hablaba de que estas jorobas que tiene el camello era donde se acumulaba, pero eso era un mito. Resulta que esto aquí acumula es grasa y eso al final, si no hay, digamos, un alimento para el camello, de aquí se va a nutrir, de esas grasas, de estos lípidos que encuentran en estas jorobas. Vemos entonces y podemos recordar lo que pasó en el pozo que dieron de beber a los camellos, ¿verdad? Dieron de beber a los camellos y eran 10 camellos y imagínense cuántas veces tenía que sacar agua para cada camello y bebieron hasta que se saciaron. Bueno, amados hermanos, el camello carga agua dentro de sí y el agua es la letra Mem. Sabemos que la letra Mem representa lo que es el vientre, la fuente de la mujer, el agua, ¿sí? Y esta es la letra Mem y significa fuente de sabiduría, por lo que el camello es representación de esa fuente de sabiduría, porque la lleva dentro, ese agua, ¿ya? Que debe ser llevada y repartida a quien la necesita. Ese es el mensaje, amados. Este mes de Av nos arroja la letra Gimel, nos relaciona con el camello que se nutre de mucha agua y ese agua representa la Torah. Y estamos viviendo el mes del verano, ¿verdad? Donde hay demasiada sequía, donde demasiado calor, donde necesitamos hidratarnos. Y ese es el mensaje de este mes. Bebamos de ese agua. ¿Y quién es esa fuente de agua? Vamos a verlo más adelante. Dice la palabra, a diferencia de las riquezas físicas, esta es la riqueza espiritual, la Torá, el agua de la Torá. No es buscada por todos los seres humanos lastimosamente. No todos quieren buscar de la Torá, sino por los que hayan comprendido cuál es realmente lo importante en la vida. Eso, hoy tú y yo sabemos que lo importante en la vida no es solamente bienes materiales que son necesarios, pero nuestro foco no está solamente en adquirir y adquirir, como las naciones o como otras personas que se dedican solamente a eso, sino que hemos entendido que hay algo más valioso que el oro y la plata. Ahora, vemos aquí el Eterno, nuestro don Yahshua Mashiach dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y en donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Dice la palabra además, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, o los deseos de tu corazón. ¿Dónde están enfocados nuestros tesoros? El Eterno dice, es como una cuenta bancaria. Las cosas que nosotros hagamos aquí se van añadiendo, se van sumando allá. El Eterno todo lo está escribiendo. Hay libros que se harán abiertos y allí se está escribiendo todas nuestras obras, nuestra fe, ¿sí? Los actos de fe, todas las cosas que hagamos van a ser escritas. Ahora vemos que lastimosamente el sistema religioso se ha desviado y unos se han enfocado solamente en hacer dinero y usan la fe de muchas personas que inocentemente, que con un corazón sincero quieren buscar de Dios, pero simplemente ellos lo único que buscan es hacerse cada vez más ricos, teniendo mansiones, teniendo propios jets, vidas lujosas. Todo lo contrario a lo que vimos en la semana pasada en la parashá, donde los profetas eran perseguidos, eran castigados, eran asesinados. Pero los profetas que estamos viendo ahora simplemente se engordan a sí mismos. Solamente dan
deseo a sus propios vientres. En Marcos vemos la historia en Marcos 10 vemos la historia del rico, ¿cierto? El rico y Yahshua Mashiach. Entonces, para resumir, dice, entonces Yahshua mirando alrededor, después de tener esta conversación con el rico, ustedes saben que él le dijo, cumple la Torá, sí, yo lo he hecho, ¿qué me hace falta? Entonces el Eterno ya vio en su corazón lo que era necesario que este hombre dejara, que se dejara enfocar solamente en las posesiones que tenía. Él dijo, ve y vende todo. Era necesario que ese hombre hiciera ese acto de fe, si realmente quería seguir al Eterno. Y vio que se puso triste y se fue. Entonces el Eterno queda mirando alrededor y dice a los discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Oh, momento, ¿qué hay de malo con las riquezas? Entonces los discípulos se asombraron de su palabra, pero Yahshua les dijo, un momento, volvió a decirles, como que dijeron, entonces, ¿qué? ¿No podemos tener nada? ¿Será que son malas las riquezas? Y volvió y les dijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Elohim a los que confían en las riquezas. Ah, y esta es la diferencia, amados. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, en las posesiones, ahí está el problema. Tu corazón se inclina allí. Ahí está tu deseo y tu corazón y tu tesoro será eso. A eso se refería el Eterno. Más fácil, dice, es pasar un camello por el ojo de una aguja, que eso lo aprendimos y lo enseñaron y nos ponían la aguja y metíamos el camello por allí y nos imaginábamos que era pues eso lo que se refería al Eterno. Pero aquí en esta ilustración podemos ver que en la ciudad de Jerusalén las construcciones que se hacían de algunos ventanales por la parte de adentro era ancha, pero ella se iba como en forma de cono y se iba cerrando y solamente quedaba un agujerito por el cual se podía simplemente observar. Aquí hay un ejemplo de un tipo de ese agujero como de aguja, a eso es lo que le llamaban, según la tradición, la cultura hebrea, y a eso se refería Yahshua Mashiach. Por allí no puede entrar, pero él decía, es más fácil que una persona llena de las riquezas de la Torah, esa persona sí es fácil de que entre. O sea, está haciendo una hipérbola, ¿verdad? De hacer esta comparación, que una persona que se aferra a las cosas materiales es imposible, así tenga una puerta inmensa, no va a poder entrar. Ahora entendemos que Yahshua estaba hablando de dos tipos de riquezas. Una, la terrenal, la posesión de todo lo que podemos necesitar en la tierra, que sí, es importante, llámese dinero. Ahora todo es con dinero, necesitas comprar tus enseres, necesitas comprar tus cosas, tu vestido, tu comida. Ya, es necesario. Ahora, casa, tierras, negocios, bienes, materiales. Y la otra clase de riqueza a la que se refiere es la riqueza de la sabiduría. ¿Qué nos dice Jacobo en el capítulo 3, verso 17, acerca de la sabiduría? Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría. Sí, no la sabiduría que adquirimos aquí, que vamos a la universidad, vamos a estudiar y aprendemos cosas. Esa sabiduría que muchos pues simplemente se apartan porque creen que tienen al mundo en sus manos con todo lo que saben, los grandes filósofos, los grandes científicos, y rechazan al Eterno. Pero el Eterno se refiere, ok, esas cosas son importantes, te educas, pero hay una sabiduría que sobrepasa toda esta sabiduría del mundo, ¿ya? Y entonces esa es la sabiduría que proviene del cielo, que es pura, que es sin arrugas, sin mancha, que es llena de misericordia y de buenos frutos. Y vuelve y repite, porque donde está vuestro corazón, allí estará también, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué nos dice Colosenses 3 acerca de esto? ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Mashiach, por vosotros los gentiles, pero estoy leyendo de Efesios. Colosenses 3, amados. Si pues haber resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La perseverancia, el saber enfocarnos en lo que realmente vale la pena en la vida, ¿sí? No descuidando lo demás, porque ambas cosas son importantes
pero ahorita ya entendemos que estas cosas sobrepasan la riqueza natural, la sabiduría que viene de lo alto, sobrepasa cualquier cosa en este mundo. Este mundo es pasajero, como dice Juan, ¿sí? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Amados, ahora vamos con el número 3, que corresponde a la letra Gimel. El 13 en hebreo se dice Shalosh para femenino y Sheloshá para masculino. Significa armonía, nueva vida e integridad, confirmación. Estamos hablando del resultado que arrojó la parashá Av, perdón, el mes de Av, ¿ya? El mes de Av arroja entonces la Gimel. Y esto nos dirige entonces a que el número 3, correspondiente a la letra Gimel, se refiere a armonía, nueva vida, integridad y confirmación. El número 3 aparece en la Biblia 467 veces y el 7 se menciona 737 veces, casi un poco menos de 300 veces menos que el número 7, el número 3, perdón. Tenemos que tener en cuenta que 3 no siempre es necesariamente algo bueno. En el Apocalipsis vemos la Trinidad malvada, que se menciona Satanás, el anticristo y el falso profeta. O sea, no siempre se va a referir a algo bueno, pero hay cosas que están, digamos, no al nivel de la santidad. Más sin embargo, la mayoría de las veces, ¿sí? Típicamente 3 significa algo completo y bueno. A Satanás a menudo le gusta tomar algo bueno de Elohim y corromperlo, al igual que el número 3 y el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Que fue tergiversado, entonces son 3 dioses en uno, y bueno, ya todo ese cuento lo sabemos. ¿Qué también hizo Satanás? Él todo lo imita, todo lo imita. Que el pan de Shabbat, que inventó el pan de muerto, la vara de Aarón, la varita mágica, y así muchas cosas. Satanás quiere reemplazar eso y presentársela al mundo, y muchos son desviados de la verdad por estos trucos del enemigo. También se habla de 3 ángeles. En Apocalipsis 14, 6, 16 nos encontramos con 3 ángeles. El primero le dice a toda la tierra que adore a Elohim. El segundo declara la caída de Babilonia y el tercero declara que cualquiera que reciba la marca de la bestia recibirá la ira de Elohim. Gimel es la tercera letra, ¿sí? El número 3 del Aleph Bet. Ahora vamos a dar unas referencias con el número 3. Yahshua vuelve a orar en el jardín de Getsemaní 3 veces. Mateo 26, 4. Elohim llama al profeta Samuel 3 veces, ¿sí? Una confirmación. Primera de Samuel 3:8. Yahshua repite la frase, apacienta mis ovejas, a Pedro cuando lo negó 3 veces, ¿cierto? Entonces lo reconfirma. Esa es la función del 3. Juan 21, 15, 17. Escuchamos la tripleta del santo de Isaías, en Isaías 6:3, donde dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. Algo tiene que haber en ese número, ¿verdad? Que el Eterno lo refleja en su palabra. 3 patriarcas. En la escritura tenemos los 3 patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob, en Mateo 22, 32. Yahshua se levantó después de 3 días. En 1 Corintios, Pablo nos hace referencia a la resurrección de nuestro Adón en el 15:4. En Oseas, amados, y esto está a punto de suceder. Dentro de 2 días nos dará vida, una profecía. 2 días se refiere a 2000 años que han pasado, y dice, y al tercer día nos hará resurgir, en su presencia viviremos. Eso está en Oseas 6:2. Esto está a punto de suceder, así que perseveremos, bebamos del agua, seamos perseverantes, acumulemos pero riquezas del Eterno, eternas, ¿sí? Que es la palabra del Eterno, transformando nuestras vidas. En Daniel 6:10 también se habla de que Daniel en el cautiverio, él abría las ventanas y oraba mirando hacia Jerusalén 3 veces al día. O sea que hay algo bastante importante, interesante en esto. Muchas veces tenemos que repetir las cosas 3 veces. Inclusive en el mundo cotidiano se usa a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué no 4 o 5? Siempre se hace como eso. Se toman estas referencias del... Darle en una cobija al hermano Gustavo que se frizó. Sí, yo pienso que es él también, sí. ¿Alguien tiene una cobija de lana? Gustavito se le fue el internet. Sí. ¿A dónde quedé en Bereshit? Sí,
Bueno, continuamos ahí. Entonces, ya para terminar, amados hermanos, espero que no se frise más. 42:17 está hablando Joseph a sus hermanos y dice, y al tercer día les dijo, José, haced esto y vivid, yo temo a Elohim. O sea, estos 3 días que estuvieron los hermanos de Joseph en la prisión hizo que todos abrieran los ojos y expresaron lo que sus conciencias durante todo ese tiempo les estaba condenando. Así que estaban muertos espiritualmente hasta que reconocieron y obedecieron la voz de Joseph. Pasaron de muerte a vida. Esto es lo que pasa, amados, lo que nos quiere decir este número 3, la Gimel. ¿Sí? De pasar de muerte a vida, bebiendo de la Torá, pasamos de muerte a vida. Asimismo nos llamó el Eterno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha llamado a la vida en nuestro Mashiach. Finalmente, la letra Gimel y su valor 3 nos habla de la riqueza que aparece o se descubre en nosotros cuando dejamos morir lo que tiene que morir. Riqueza que estamos llamados a dar a todo el que lo necesite, a dar vida a quien padece muerte, a dar agua a quien padece sed, a dar amor a quien padece de temor, a dar sanidad a quien padece enfermedad, a dar orden a quien padece desorden, a dar luz a quien padece de oscuridad. Y así hay una cantidad de textos bíblicos que hablan o hacen referencia a Gimel o a su valor 3. Y en todos encontramos un proceso de transición, de transformación, de confirmación. Que este mes de AF, amados hermanos, que la virtual Europa sea transformando nuestra vida. Que nosotros seamos como una esponja bebiendo, absorbiendo lo que más podamos. Hoy estamos aquí, estamos en clase, estamos recibiendo, estamos estudiando, estamos sedientos por la palabra. Seamos como ese camello que bebe y acumula en nosotros, que acumulemos ese agua de vida, que es nuestro Mashiach y su Torah. Y así una cantidad de textos que hablan de referencia a Gimel y a su valor número 3, y en todos encontramos un proceso de transición. Un Jodesh Tov para todos. Muchas gracias por su presencia y nos gozamos en este mes, amados. Shalom, shalom.